Ok. Qué lástima que no grabaste lo que acabas de decir, era tan hermoso. A veces la modestia juega en contra. Sabés que acá en la tierra de Israel, todo el tema de la economía y del éxito en la organización familiar y también las empresas y de eh, todo negocio o lo que tiene que ver con el sustento en general, tiene que ver mucho con la lluvia. Y estamos en plena época de lluvia y hay países donde la lluvia es a veces una maldición. Se inunda todo acá. Necesitamos la lluvia y esa es parte de la bendición. Por eso quería leerles algunas cosas que dicen en la Yom Yom. Justamente el día 21 de Tebet, dice el Rebbe Yosef Yitzhak se topó con un aguatero que cargaba recipientes llenos de agua y dijo, cuando uno se encuentra con agua, dice el Baal Shem Tov, cuando uno se encuentra con agua, que diga que el Baal Shem Tov dice que ello es señal de bendición. Entonces, una de las cosas que uno necesita para administrar bien la economía familiar es tener bendición, que Akadosh Baruj Hu te envíe sustento y aquello que te da, tanto para física como espiritualmente, saber administrarlo bien. El día 22 de Tebet, que para nosotros es hoy, dice algo también muy importante. Una proclama de mi padre, que tiene que ver con la educación básico. En un Farbrengen dijo el padre, o sea, el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe Rayatz, así como sobre cada judío, sin diferencia si es un grande de la Torah o un hombre simple, recae cada día la mitzvah de la Torah de ponerse tefilín. Del mismo modo, es una obligación plena que recae sobre cada judío pensar diariamente media hora acerca de la educación de los hijos y hacer todo lo posible según sus fuerzas y más aún para lograr que los hijos vayan por la senda en la que se los está guiando. Y saber administrar las propias fuerzas, los poderes que el Kodesh Baruj Hu nos da, es también parte de la educación del padre. Revelar las fuerzas que uno tiene para conectarse con Dios en forma espiritual, pero también para trabajar en este mundo con las cosas físicas, que en nuestra época está representado por el dinero. Y por último, el día 23, dice algo que tiene que ver justamente con esto de poner los pies sobre la tierra. Con suspiros solamente no seremos salvados, dice el Rebbe Rayatz. El suspiro es apenas la llave para abrir el corazón y los ojos, para no permanecer de brazos cruzados, sino para planear un trabajo y actividad sistemáticos. Cada cual en lo que pudiera ser efectivo y hacer campaña para fortalecer la Torá, difundir la Torá y la observancia de las mitzvot. Con lo que escribe, hay gente que es experta en escribir, con lo que habla, hay gente que es experta en hablar, y con su dinero. Hay gente que Akadosh Baruj Hu puso aquí, por supuesto todos tenemos interinclusión de todas las tareas, pero hay gente que vino a este mundo y que tiene la tarea especial de sostener todo el proyecto familiar y el proyecto de difundir la Torá. Y en la tierra de Israel eso se ve en forma muy palpable. Había una época en que uno sentía el llamado de Dios, que Dios le hablaba y le decía, tenés que hacer esto, y estaba en un ambiente en que todo eso lo llevaba a hacer determinada tarea específica, donde la profecía estaba más revelada. Hoy en día
la profecía está oculta. Entonces tenemos que guiarnos por todas aquellas cosas que Dios nos presenta a través de la naturaleza, a través de las cosas que nos muestra día a día, como dijo el Baal Shem Tov, todo lo que uno ve afuera es lo que tiene adentro. Y hoy en día vivimos en una sociedad materialista. Y hay algo muy importante que estudiamos la semana pasada en la Perashat Shemot, que es la revelación del nombre Ekie. Ekie es una forma del verbo liot, ser o estar, en forma futura. Akadosh Baruj Hu le promete a Moshe Rabbeinu que vaya a presentarse al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, y le iban a creer porque se iba a presentar con ese nombre. El nombre que representa que, a pesar de que uno está en una situación difícil, hoy en día está en exilio, Akadosh Baruj Hu lo puso ahí para de ahí salir con riqueza, para salir con grandeza y para salir hacia algo mucho más superior. Entonces, la sociedad que estamos viviendo hoy en día nos presenta un mundo donde todo es materialista, donde todo depende del dinero, depende del potencial, incluso el potencial que uno adquirió con conocimientos. Todo eso se tiene que expresar en hechos prácticos. El Rebbe dijo, lo principal es la acción. Y la acción hoy en día es concretar lo que uno hace, y para eso hace falta mucho dinero. Entonces, por un lado uno puede decir, no, nosotros somos gente espiritual, el pueblo de Israel es espiritual y solo busca a Dios. Pero sin embargo Dios nos mandó acá para buscarlo dentro del mundo material. Y si nos puso en esta generación donde el dinero, que hoy en día ya es virtual, pero de todas maneras no deja de ser el mismo concepto. No me interesa si tengo el oro acá en mi casa, prefiero tenerlo en el banco. Y no importa si en el banco está el oro, lo importante es que esté escrito en algún lugar que yo tengo eso y que puedo disponerlo para usar. Entonces, todas esas son cosas que en otras generaciones no pasaba. Y que hay que enseñarle a los hijos la importancia que tiene utilizar cada una de las herramientas y los poderes que Dios nos dio para hacer algo concreto, algo bueno en este mundo. Y en el Talmud está dicho que cuando se dice la mitzvah, se refiere a la tzedakah. O sea, utilizar aquellas cosas que Dios nos dio y que es el fruto de nuestro trabajo, utilizarlas para algo bueno. Entonces, todo esto es educación para los hijos, para mostrarles que no hay que huir del mundo material, no hay que huir del dinero, sino hay que saber cómo administrarlo para que eso sea para el servicio a Hashem, para el servicio de la humanidad, y que eso traiga al Mashiach. Así que les pido por favor que me expliquen cómo se hace para traer el Mashiach con todas esas herramientas que uno sabe que existen, pero están flotando ahí en el aire y no las puede agarrar. Y como ustedes ven, estoy disfrutando de todo el dinero que gané este año aquí en la playa. Estoy de vacaciones, así que escucho con los ojos y los oídos muy abiertos. Bueno, genial, y gracias por las palabras. La verdad que un hermoso enganche a la charla que venimos a dar hoy. Vamos a hacer una entrada a la charla que queremos dar. Nos vamos a presentar enseguida yo, Ilan y mi compañero Uriel, pero antes una entrada y vamos a empezar, ¿ok? De nuevo.
Bueno, muy bien, bienvenidos a esta charla que vamos a dar sobre economía familiar sana. ¿Qué es lo que quiere decir llevar una economía familiar sana? Me gustaría un poco también conocer a la gente que está acá. Tenemos un encuentro íntimo, entiendo por el Rav Yude que hay gente de todas partes, así que me gustaría que me escriban en el chat quién está más lejos, quién está acá en Israel, en qué lugar de Israel, para ir un poco conociéndonos, así que me gustaría que vayan escribiendo en el chat, a ver quién se anima. Esta charla, les cuento ya desde ahora, que es participativa, justamente eso es lo que nos va a ayudar a todos a encontrar eso de por dónde empezar, esas cosas que todos supuestamente sabemos que están en el aire, pero no sabemos dónde están. Bueno, ahí está, se está animando gente de Venezuela, de México, Shalom desde Brasil, Etna, Colombia, bueno, se repite Colombia, muy lindo, está llegando mucha gente de Colombia, también acá en Israel, es muy interesante ver el crisol de culturas que se hace acá en Israel, siempre hablando del mundo de la economía. Enseguida me voy a presentar y van a entender de qué hablo. Por supuesto, yo soy de Argentina, no sé si hay gente también de Argentina, hay gente acá en Israel también, porque veo todo de Holanda. Alguien se está presentando de Holanda, bueno, qué lindo. Esto es lo que somos, ¿no? Estamos en todos lados, pero el mensaje llega siempre, siempre único. Desde Chile, mucho gusto, Ezequiel, bueno, gracias por anotar. Bueno, vamos a seguir. Ustedes sigan escribiendo porque yo acá leo, tengo acá el chat abierto, bien grande, así que leo todo lo que van diciendo y justamente una de las cosas que les quiero decir antes de presentarnos, ¿okay? Para la gente que está ya anotada, Ine y Euda desde Efrat, desde Texas, Acevedo, mucho gusto, Acevedo. Para la gente que está ya enganchada, de todas maneras, algunos tips, algunas recomendaciones que damos por experiencia en nuestras charlas, la gente que se pueda conectar por computadora, que se conecte por computadora, es mejor seguir las presentaciones que damos y seguirnos a nosotros. Agarren una hoja y un lápiz, una virome, porque vamos a dar datos, vamos a decir cosas, siempre hay algo nuevo para aprender, es muy bueno tenerlo a mano y anotarlo porque van quedando cosas. Esta charla queremos que sea participativa. Yo soy de los que piensa que la participación es parte del éxito. Que si ustedes se acuerdan, cuando yo era chico que iba al colegio, yo me sentaba atrás y era los que hacía un poco lío, y los que se sentaban adelante siempre eran los mejores. Bueno, tratemos de siempre estar los que estamos de adelante, los que somos los mejores, de participar. Se ve que es la mejor forma de aprender. Si llega a haber algún problema técnico, vuelvan a entrar al mismo link. Y si hay alguien que ya me conoce de algunas otras charlas, que me conocen a mí o que conocen también a Uriel, que sepan que siempre hay algo para aprender, siempre agregamos cosas. Esta charla está preparada específicamente para la gente que vino hoy. Dentro de un mes vamos a dar otra charla, seguro que vamos a meter otras cosas. Así que la gente que nos va siguiendo, siempre hay algo para aprender. Están invitados a escucharnos hasta el último. También tenemos una propuesta para decirles, tenemos cosas para mostrar. Vamos a hablar también de la situación que pasa hoy en Israel y en el mundo, todo lo que está pasando a nivel económico, para saber cómo enfrentarlo. Bueno, nos vamos a presentar primero. Y primero le voy a dar el pie a mi compañero Uriel Suel para que se presente. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Ilan. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Iván Uriel Sued, me dicen Iván también en Argentina, y estoy acá en Israel hace más de 9 años. Tengo mi propia empresa de joyería, soy importador y vendedor a las tiendas de joyería acá en Israel, y además desarrollador de un proyecto para emprendedores que quieran emprender en el mundo de la joyería, todo aquel que quiera empezar su propio negocio. Entonces, no solamente lo apoyamos con mercadería o con equipamiento, sino también lo apoyamos con todo el know-how, todo el conocimiento, la capacitación que hace falta. Estoy casado, muy feliz casado, 3
preciosas criaturas que Hashem nos dio. Y bueno, eso soy yo en resumen. Ahora les paso para que Ilan se presente a sí mismo. Bueno, gracias, Uriel. También dentro de todo lo que dijo, se ve que hay un aire tzanúa acá, pero bueno, ya Uriel lo van a ir conociendo, lo que él hace y lo que estamos haciendo ahora. Yo soy Ilan, asesor comercial, asesor de economía familiar, ya muchos años, y también coach de crecimiento. Mi corazoncito acá en Israel, vivimos los dos en Jerusalén, mi corazoncito acá en Israel está puesto más que nada en la comunidad latina en Israel, ayudarlos en todo lo que es también en la asesoría comercial y también la asesoría de la economía familiar. Trabajo también en una organización no gubernamental sin fines de lucro que ayuda a israelíes, también latinos y también no. ¿Hay alguien que dice que no se escucha bien? ¿Me pueden avisar si se me escucha bien? Genial, gracias, Rav. Entonces, trabajo en una organización no gubernamental que nos dedicamos a ayudar a la gente que está abajo de la línea de pobreza durante un trabajo de un año para subirlos arriba de la línea de pobreza. Bueno, se imaginan todo ese trabajo significativo que es, y ayudar a gente israelí, es que no solamente los latinos tienen problemas, sino también israelíes acá en Israel, que nacieron acá y tienen muchos problemas también económicos. Lo ayudamos con todo lo que tiene que ver con la economía, con el tema de los derechos, con el tema de trabajo. Y bueno, y todo eso yo después lo vuelco, todo mi conocimiento y mi experiencia la vuelco en la comunidad latina. Y nos dedicamos juntos con Uriel a dar hora calcalá, que llamamos en hebreo, y lo que se llama la luz de la economía, para poner un poco de luz, aclarar un poco sobre la economía familiar, sobre todo en la comunidad latina. Y acá voy a pie de lo que contaba también el Rav, de la experiencia, de lo que nos pasa a la mayoría. Y por la experiencia, otra vez, de escuchar a tanta gente, tantas familias que vienen a pedir ayuda, a pedir que los apoyen en el tema de la economía familiar. Y hay estadísticas también que hablan con esto, que la economía familiar es un círculo. ¿Qué quiere decir que la economía familiar es un círculo? Y por supuesto, está abierto también el chat para que vamos viendo, a ver si nos llega a todo esta experiencia. Es que en la gran mayoría de las familias, en el 85% de las familias, voy a callar el micrófono, porque hay ruidos, pero por supuesto si alguien quiere hablar, está invitado a abrir el micrófono y opinar también. En la mayoría de las familias, las generaciones repiten el modelo económico. ¿Qué quiere decir? Que mis padres, ¿cómo manejaron su economía familiar? Lo más probable, por más que yo reciba de ellos mensajes y deseos de que maneje mi economía cuando sea grande de otra manera, lo más probable es que yo maneje la economía familiar como lo manejaron mis padres. Por supuesto que en mi vida se repitió. Me pueden contar también acá en el chat si ustedes también les pasa. Ahora, ¿cuál es el punto? Gracias, Rav, gracias. Si en la mayoría de los casos, la gran mayoría de las familias maneja bien su economía familiar, apaguemos el chat, ya está, solucionamos el problema. Porque la mayoría repetimos una buena economía familiar y estamos todos felices y contentos. Pero lamentablemente, lo digo también por experiencia propia, yo sufrí durante 40 años, gracias Martielena, tu mamá influyó mucho en ti. Yo durante 40 años sufrí mi economía familiar. Por supuesto que mis padres sufrieron su economía familiar. Estoy seguro que los bisabuelos sufrieron su economía familiar. Y se repitió el mismo comportamiento, la misma forma de pensar de la economía familiar, y lo sufrí. ¿Okay? Entonces, y ocurre en la mayoría de las familias. Entonces yo quiero acá hacer un corte, mi deseo, el deseo mío y el de Uriel, hacer un corte en el círculo de la economía familiar para poder mejorar y empezar a disfrutar cada uno de nosotros de la mejor manera la economía familiar. ¿Y por qué pasa esto? Y también porque a mí me parece que justamente ahora es una oportunidad la que tenemos por lo menos
los que estamos acá en esta charla, o los que hicimos Aliyah también, y ahora voy a decir por qué. Porque el comportamiento económico, que es la forma en que lo actuamos, está basado en lo que vi, en lo que escuché y en cómo lo viví. ¿Cuáles son los traumas que traigo conmigo, que tienen que ver con la economía? ¿Qué cosas vi con mis ojos cuando era chico? Yo siempre doy un ejemplo, que mi papá recibía el sueldo en efectivo y ponía, mire que hasta ahora no me acuerdo, me parece que era el ahorro en el bolsillo izquierdo y la plata que se mueve, la corriente en el bolsillo derecho. Bueno, imagínense lo rápido que era mezclarse y olvidarse en dónde era que estaba el ahorro y en dónde estaba la cuenta corriente. ¿Okay? Y así se manejaba la economía de mi casa. ¿Okay? Y eso yo me acuerdo, haberlo visto. ¿Y por qué es una oportunidad? También estar en la charla y también la gente que hizo Aliyah, que vive en Israel, pero también la gente que participa como nosotros ahora, que somos privilegiados en esta charla, porque ahora vamos a hablar de lo que podemos ver, lo que escuchamos distinto y cómo lo podemos vivir. Y ese es el objetivo con Uriel que queremos pasarle hoy. Ahora, lo dijo Elon Musk, que hasta hace un año era el hombre más rico del mundo y hoy es el segundo más rico del mundo. Y le preguntaron una vez, ¿cuántas personas cree usted desean resolver un asunto de dinero? Él dijo todas, porque todos tienen problemas de dinero. Aquellos que les falta y aquellos que les sobra. El dinero es siempre un problema o un desafío. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta gente aprende de forma regular sobre el tema? Muy poca. Y esto es una realidad. La mayoría no nos ocupamos de aprender en forma regular sobre el tema. Otra vez voy a apagar el micrófono. La mayoría no nos ocupamos de aprender en forma regular sobre el tema. Y una de las preguntas que yo me hice hace unos años cuando empecé a trabajar en el tema de ser asesor de la economía familiar, apoyar a la gente, trabajé en bancos acá en Israel y conocí de entrada qué es lo que pasa en la sociedad israelí con la economía familiar, donde quizá de lejos pensé que claro, acá están todos bien, acá la pasan todos bárbaros con su economía familiar, y resulta que la mayoría lo sufre, también israelíes, es porque la mayoría de las personas, y me pueden decir si están de acuerdo, viven la vida lamentando el pasado, quejándose del presente y temiendo el futuro. No sabemos no sabemos por dónde empezar, cómo trabajar nuestra economía familiar. Así que empieza ahora. No tenemos educación financiera, exactamente. ¿Okay? Pero antes de la educación financiera y antes de la administración, estoy leyendo acá los chats que me están escribiendo, vamos a darle una propuesta de por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Bueno, ahora queríamos plantearle justamente las tareas, un orden de tareas que les va a ayudar para empezar a ordenar sus finanzas personales. Y les traemos acá una frase de Alejandro Saracho. Él es un coach financiero mexicano, que bueno, nos hemos basado mucho en la metodología que él implementa en las finanzas personales, y él también educa para que la gente pueda estar mejor. Entonces él dice lo siguiente: si no sabes a dónde vas, cualquier destino es un destino, y cuando llegues no te va a gustar. Parece una frase muy obvia, pero la mayoría de las personas no obtienen lo que quieren porque no saben lo que quieren, y mucho menos para qué lo quieren. Entonces, lo que le vamos a plantear es que cada uno se pregunte cuál es su qué, cuál es su objetivo, cuál es su meta. Podemos plantear diferentes tipos de metas, como por ejemplo, y lo vamos a plantear a manera práctica en hablando financieramente, Ahí está hablando hablando. de la final. Un segundito, vamos a Mira, lo que silenciar. hacen los judíos.
Ok, entonces, la idea es plantearse un objetivo claro y concreto. Disculpa Y que te hablando, interrumpa. sí, Poneme de administrador, así cuando hay ruido yo lo apago. Dale, yo lo pongo, vos seguís. muy bien. Entonces, hablando financieramente, plantearnos un objetivo podría ser algo muy simple como salir del minus en el banco o salir de una deuda. Eso para ponerse un objetivo muy básico. Podríamos también plantearnos el objetivo de llegar a fin de mes sin tener la cuerda en el cuello, o sea, estar relajados, poder tener un mes tranquilo, cerrar el mes, sin estar estresado. Como puede ser un objetivo también el ahorrar, el viajar, comprar un auto, una casa, o incluso aquellos que quieren llegar más alto, plantearse la idea de la libertad financiera, ¿cierto? Como le llaman acá en Israel, el Hofesh Kalkali. Ahora existe un problema. Todos tenemos lo que llamamos la mente limitante. Es esa vocecita que cuando queremos cambiar, crecer o aprender, nos quiere mantener dentro de nuestra zona de confort. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ahora sí, aparte de plantearnos un objetivo, es plantearnos un para qué. ¿Para qué quiero lograr ese objetivo? O sea, si yo no sé para qué quiero salir del minus o empezar a ahorrar, entonces mi mente limitante va a empezar a buscar la forma de distraerme para que yo no logre ese objetivo. ¿Okay? Ahora, si logramos un para qué poderoso, como por ejemplo, aquellos que quieren tener tiempo para disfrutar con la familia, tiempo para dedicarle al estudio o viajar, o incluso aquellos que quieran ayudar a una persona, a lo mejor podría uno anotarse para hacer algún tipo de voluntariados. Entonces, si ese para qué que yo tengo es bien fuerte, entonces esa voz limitante que surge en mi mente, que me limita justamente para evitar que yo llegue a ese objetivo, lo voy a poder sobrepasar. Y así es como voy a ir avanzando y llegando a mi qué, a mi objetivo. ¿Okay? Ahora, el objetivo tiene que ser bien específico, medible y tiene que ser en un tiempo determinado. Por ejemplo, si yo quisiera salir de algún tipo de deuda, entonces tengo que saber cuál es el valor de esa deuda. O sea, tengo que tener un número específico al cual yo tengo que lograr para poder salir de la deuda. Y obviamente hay una metodología para hacer eso. Lo mismo, si yo quisiera irme de viaje, tengo que definir obviamente el destino. Y hoy, con toda la información que tenemos en Internet, puedo averiguar los costos de cuánto me va a costar el viaje, de cuánto me va a costar el pasaje, la estadía o cualquier tipo de atracción que yo quiera asistir en ese lugar. Una vez que yo tengo los costos de ese viaje que yo quiero lograr, entonces ahí ya tengo planteado mi objetivo. Y por último, o para plantearte un objetivo más, podría ser el de llegar a fin de mes, como planteé desde un principio. ¿Cómo hago para conocer yo cuál es el número de mi objetivo final? ¿Cuál es el número para poder llegar a fin de mes sin estar estresado? Bueno, eso lo vamos a plantear en el cómo. Ese es el cómo. Y lo vamos a hacer a través de una herramienta que se llama presupuesto mensual, del cual Ilan les va a pasar a explicar a continuación.
Bueno, genial, genial, Uriel. Ahora quiero que la gente que está acá con nosotros, que entienda que lo que estamos hablando acá viene de la experiencia de la gente que llega a nosotros, llega realmente triste, estresada, no entiende por qué agujero se le va el dinero, no sabe por dónde empezar, por qué parte empezar, ya hablando de la parte práctica, que no, tiene la cuenta en rojo o tiene deudas y no sabe cuál pagar primero y cuál pagar después, pero en general, como decía el Rab antes, está todo en el aire. Y uno no sabe cuál es el pájaro que tiene que agarrar primero, y vemos, como dice la frase, los 100 pájaros volando y no tenemos pájaro en mano. Bien, ahora vamos a empezar este planteo del cómo, de por dónde empezar. Pero es obvio que una de las cosas, bueno, no, nada es obvio. Una de las cosas principales, vamos a decir dos cosas principales que hay acá, como en todo cambio, o sea, para poder transformar lo que está pasando hoy en la realidad, a querer llegar a un futuro distinto, tiene que empezar por un cambio. Y el cambio está basado en dos cosas. La primera es el hábito, que es cambiar un hábito. Si estamos haciendo algo, por ejemplo, si nunca anotamos, y eso es lo principal que ahora voy a empezar a hablar, pero por ejemplo, si una familia nunca anotó los gastos y no sabe de dónde se le va el dinero, es muy simple, por más que duela, y es cierto, uno no tiene tiempo y a la noche te duele la cabeza y te querés ir a dormir, pero si uno no pone en sí la rutina de empezar a anotar como hábito los gastos que uno tiene, entonces uno nunca va a saber por dónde empezar o qué es lo que está pasando. Entonces, hay leyes del presupuesto familiar, y como dicen las leyes, una ley se puede infringir, una ley se puede infringir. Bien sabemos que tenemos los 10 mandamientos, que se ve que no eran tan obvios porque alguien nos tuvo que decir estos 10 mandamientos, ¿okay? Pero se pueden infringir. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el poder de infringir las leyes? Pero lo que nos quieren decir los mandamientos, por ejemplo, o las leyes del presupuesto familiar, es que por algo están, porque gracias a cumplir estas leyes del presupuesto familiar, que son como una propuesta, vamos a estar mejor económicamente. Es muy simple. Las podemos infringir, pero no podemos infringir y después pedir, por favor, que queremos estar mejor a nivel económico y que no entendemos por qué sufrimos de nuestra economía familiar. Y hay muchas leyes del presupuesto familiar. Hoy, también por una cuestión de tiempo y por una cuestión práctica, voy a darles algunas leyes del presupuesto familiar y van a entender conmigo, que son las más básicas, van a entender conmigo el porqué de estas leyes del presupuesto familiar. Leo también en el chat que me están escribiendo varios que tienen varios emprendimientos. También en el mundo del emprendimiento hay leyes que hay que saber cumplir, pero bueno, ese es un tema para otra charla. Después, si quieren, van a tener nuestros datos y me van a poder escribir en el WhatsApp. Yo encantado de apoyar y de ayudar en estas cosas, pero vamos a centrarnos en el presupuesto familiar. La primera ley, que es la más importante, es el hecho de gastar menos de lo que entra. Ahora, enseguida vamos a hablar qué es el presupuesto familiar, ¿okay? Pero es la primera ley. Ahora parece obvia, no, me viene la gente y me dice, Ilan, gracias por la noticia, chao, me voy, si esto es lo que tengo que hacer y no llego. Y bueno, pero sí, y es uno de los problemas más grandes que hay en Israel, no solamente en la comunidad latina en Israel, sino en la comunidad israelí en general, es que la gente, como vimos antes, 70% de las familias en Israel gastan más de lo que ganan. Y por supuesto que todo el tiempo que estemos gastando más de lo que entramos, vamos agrandando nuestras deudas. Vamos agrandando nuestro rojo al descubierto. Vamos agrandando lo que debemos. Y siempre que sigamos en ese momento, una ley que podemos romper, la podemos romper. Porque justo, ¿qué va a hacer? Que necesito comprarle unas zapatillas a mi hijo, o necesito comprar algo, o necesito salir porque estoy cansado, o necesito lo que necesite. Pero siempre que sigamos gastando más de lo que entramos, vamos en pérdida. ¿Ok? Claro, más ingresos que egresos. Por más que parezca
casi obvio. Es una ley que debemos saber que la tenemos que cumplir. La segunda ley, y esto ya tiene que ver con llevar un seguimiento de gastos, que es una de las herramientas que usamos con Uriel, que usamos nosotros, que es llevar un presupuesto. ¿Okay? Esa es parte de la ley 2. ¿Okay? Llevar un presupuesto que está dividido en rubros. Y esto de llevar un presupuesto, que hay un montón de herramientas de cómo llevar un presupuesto, cada uno lo puede usar como quiera. Nosotros tenemos acá como nuestro un Excel de presupuesto familiar que se lo vamos a presentar. Pero el seguimiento de gastos no es solamente, ok, agarro una hoja y empiezo a gastar, como yo hice hasta los 40 y pico de años. ¿Cuánto de luz, cuánto de alquiler, cuánto de una cosa, cuánto de otra? Y si me daba más o menos lo que me entraba, quiere decir que me iba bien. Pero no tenía claro las fugas del dinero, en qué se me iba el dinero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo puedo controlar? ¿De dónde por dónde se me va el dinero? Cuando lo divido en rubros. De repente me entero que el dinero se me está yendo en educación, ojalá, en comunicaciones, en transporte. Me acuerdo la primera vez, el 1 de enero del 2014, cuando por primera vez yo tenía 40 años, empecé a anotar las entradas y salidas, y me empiezo a enterar, ¿sí? Como si fuera que no lo sabía, de una cantidad de gastos que no sabía que estaban, porque los empecé a dividir los gastos anotados según rubros. Y no solamente las salidas, sino que también las entradas las anotamos en rubros. ¿Por qué? ¿Por qué las entradas anotarlas en rubros? Primero porque en general, por lo menos lo que pasa acá en Israel, o lo que pasa en la mayoría de las familias, es que en general las familias tienen dos entradas: el sueldo del hombre y el sueldo de la mujer. Y resulta que para mí, como asesor de economía familiar, ya ahí también puedo poner el ojo y ver cómo puedo ayudar a la familia, por ejemplo, a acrecentar sus entradas, ya sea haciendo un emprendimiento o algún derecho que no está pidiendo en Israel, como por ejemplo hay acá ayuda para el alquiler que el Estado da, o distintas ayudas, o asignación por hijo, o ahorro de los hijos. No está viendo un montón de derechos que puede llegar a recibir, que pueden agrandar sus entradas mensuales y ayudar en el seguimiento de la economía familiar a buen puerto. O sea que también el rubro de las entradas es importante. Ya vamos a entrar, si quieren, en el tema de activos y pasivos. Lo que sí quiero aclarar, ya que me das el pie dentro del chat, es que la herramienta de seguimiento de entradas y salidas es una herramienta dentro de lo que nosotros llamamos la herramienta del mapa de riqueza, que enseguida Uriel nos va a contar qué quiere decir, pero la herramienta de seguimiento de gastos y entradas está dentro de esa herramienta de mapa de riqueza que habla de activos y pasivos, que ya lo vamos a contar. Y la ley 3, que yo la verdad que no la sabía, y es una ley. ¿Qué pasa con las leyes? También, como siempre nos cuentan, que una ley, aunque no la sepamos, está y existe. El problema de uno es que no la sabe. Y esta ley es clavada, ¿sí? Porque no solamente es una ley que está en los libros de economía familiar, que está también que lo vi en carne propia, que lo conozco de las familias, sino que es una ley también hoy en Israel del Banco de Israel o de las empresas bancarias o empresas financieras que dan créditos, que se apoyan en este dato para saber si le pueden dar o no, si pueden darle más crédito o no al cliente potencial. ¿Y qué dice la ley? Que el pago de un alquiler de una casa donde uno vive, o el pago de la hipoteca donde uno vive, más la cantidad de créditos que paga, crédito estoy hablando de préstamos o de pagos en cuotas de más de 1 año y medio, no pueden estar más arriba del 35% del presupuesto familiar, del dinero que entra mensual. Por ejemplo, si una familia gana 10.000 shekalín mensuales y paga de alquiler y de préstamos más de 3.500 shekalín por mes, yo ya les puedo asegurar
Les aseguro, porque es clavado, es ley, que esa familia tiene problemas en su economía familiar. Ahora, ¿podemos infringir la ley? Sí. La mayoría de las familias, por lo menos acá en Israel, me dicen, pero Ilan, los alquileres están por el cielo, la hipoteca me subió. Está bien. Cada uno sabrá cómo maneja su presupuesto familiar. Yo les voy a decir que en el momento que pasan esa ley, quieran o no quieran, van a tener problemas económicos al mediano o largo plazo. Y la segunda parte de esta ley, que es una cuestión de proporción, y por supuesto este punto es para tomarlo como punto de referencia, que muchos me preguntan cómo calcular, sobre todo el Hadashim, que recién llegan a Israel, cómo calcular los gastos, cuánto van a gastar de comida. Entonces, para el que quiera saber, por lo menos para acá en Israel, que se calcula como punto de referencia que acá para vivir básico se necesitan para comida 20 shekalim por día por persona. Entonces hagan el cálculo, cuántas personas están en el círculo familiar, dentro del techo familiar, cuánto tendrían que gastar por día y cuánto gastan en realidad. Otra vez, como punto de referencia, no quiere decir que hay que gastar solamente 20 shekalim por día por persona, pero sí nos puede ayudar como punto de referencia para saber si estoy demasiado lejano y entonces puedo ahí hacer mis arreglos o si estoy relativamente cerca. Sí, Ariel, si me querés escribir en el chat, escribime la pregunta, que yo todo el tiempo estoy viendo el chat. ¿Ok? La cuarta ley, que para mí también fue una sorpresa. ¡Wow! La ley de los imprevistos. ¿Qué quiere decir la ley de los imprevistos? Que yo puedo prever los imprevistos. ¡Wow! ¡Sorpresa! Puedo prever imprevistos. La ley me dice que tengo que prever los imprevistos. Que los imprevistos siempre están. Sí, gracias Ariel por la pregunta. La equivalencia que yo hago acá es en shekalim. Es en shekalim. Ahora hagan el cálculo es que $1 acá en Israel sale 3,545 shekalim. $1, 3,45 shekalim. Entonces, de repente, les digo yo a las familias que dentro de su economía familiar calculen imprevistos. Se calcula acá en Israel que los imprevistos son más o menos, por supuesto que otra vez es un hábito, que más o menos son 500 shekalim por mes, pero yo les digo a la gente que no puede poner 500 shekalim a un costado para imprevistos, que empiece con algo, que empiece con 100 shekalim, que empiece con 50 shekalim, es un hábito. Y aquí viene, que mañana, y siempre pasa, y me pueden encontrar en el chat, si le compré unas zapatillas a mi hijo que yo calculé que le tienen que durar 3 meses, y a las 2 semanas me vuelve con las zapatillas rotas. O me pueden contar acá que siempre pasa que el lavarropa siempre se rompe en el momento menos indicado. O que nos quedamos sin cocina o sin horno en el momento menos indicado. Y el imprevisto viene a decir, no, podés prever. Todos sabemos cuándo se va a romper el lavarropas. Me pueden decir también en el chat. Pero según mi conocimiento, el lavarropa siempre se rompe cuando termina la garantía. ¿Okay? Entonces, pónganlo como imprevisto, pongan un sobre, escriban imprevistos, y ahí pongan de antemano el dinero, y les puedo asegurar que si un mes no va a pasar nada, no pasó ningún imprevisto, todo salió como tenía que ser, dejen el dinero ahí, porque el próximo mes lo que va a pasar seguro va a ser el doble. Acostúmbrense a dejar un imprevisto y que se vaya juntando, porque cuando se rompe el lavarropa, wow, vamos a tener dinero ahí, y de repente el estrés que sentimos cuando se viene un imprevisto y la tranquilidad de agarrar el sobre y decir, hijo, no pasa nada, se te rompe la zapatilla, bueno, no era la idea, cuídala, pero no tengas problema, acá está el dinero para comprarte las zapatillas. Qué lindo poder disfrutar de esa manera de la economía familiar. Pero claro, la mayoría de nosotros no calculamos la ley de los imprevistos y, oh casualidad, nos pasan imprevistos que los sufrimos también.
La quinta ley es la ley de los ahorros. Y es una ley que en mi vida, en mi casa se hacían los ahorros. Pero es una ley, obvio que la infringíamos. Y así sufríamos nuestra economía familiar. Entonces, les pido que cumplan con esta ley del ahorro. Y lo primero que les voy a contar es un hábito también, que yo aprendí. Me van a contar, sí, obvio. No solamente en Venezuela es difícil ahorrar, como me están escribiendo en el chat. Para todos es difícil ahorrar. Yo viví en Argentina y decía que en Argentina era difícil ahorrar. Hice a los 23 años y hasta los 43 años nunca ahorré. Y supuestamente Israel se puede ahorrar mejor que en Argentina, pero supuestamente, pero otra vez, es el comportamiento el que me va marcando cómo manejo yo mi economía familiar. ¿Y cuál es el comportamiento? Y me van a saber decir otra vez, quiero que me cuenten en el chat, o si alguien quiere contar una experiencia, porque para eso estamos para aprender uno del otro. ¿Cómo calculaba yo mis ahorros? Decía, ok, recibo el sueldo, entran los gastos, y lo que me quede, lo voy a ahorrar, ¿no es cierto? Cuéntenme si así calculan ustedes el ahorro en general. ¿Okay? Entraba el sueldo, primero pagar los gastos, y después lo que me quede, ahorraba. Por supuesto que siempre, gracias Judith, siempre me llevaba la sorpresa de que el último del mes no me quedaba nada. Entonces la excusa de que era muy difícil ahorrar o que no podía ahorrar. Hasta que aprendí a dar vuelta el plato, como decimos acá. Y lo primero que hago cuando me entra el sueldo, cuando me entra dinero, lo primero que hago es sacar el ahorro. Y ahora no tengo excusas porque puedo gastar solamente lo que me queda después de que puse a un costado el ahorro. Y ahora, no importa cuánto, 100 shekel, 10 pesos, 1000 pesos, no importa. Es un hábito. Para hacerla corta, hay 3 tipos de ahorro. Un ahorro que nunca se toca. Otra vez, no puse números. A propósito, no puse cuánto ahorrar. Aunque hay también ahí leyes de cuánto ahorrar, pero no es el caso en este momento. Un ahorro que nunca se toca, se preguntarán por qué. El ahorro que nunca se toca, por lo menos acá en Israel, pero yo sé que en todo el mundo es así. Para las financieras, si el día de mañana queremos sacar un crédito, o queremos dividir en cuotas, o queremos pedir un crédito a la tarjeta de crédito, las financieras se basan en lo que se llama nuestro poder adquisitivo. ¿Cuál es nuestro poder de ahorro? Si de repente el banco ve que yo tengo a un costado un ahorro, que no lo toco nunca, el banco no solamente que dice, le puedo prestar porque sabe ahorrar, sino que también me puede prestar más barato, porque sabe que puedo ahorrar y porque ya tengo un ahorro que mañana, si decido no pagar el préstamo, el banco tiene su garantía. Entonces, hacer un ahorro que nunca se toca. Segundo, un ahorro para el desarrollo personal, que para mí hoy es parte de mi filosofía. Estamos en un mundo, ya 2023, donde cada vez el mundo corre más rápido. Parecería que estar en la rueda de la economía mundial es muy difícil, pero una de las cosas que pasan, a distinto de lo que pasaba cuando mis padres tenían que manejar su casa con sus hijos, que me lo enseñaron también según como ellos pensaban. También me pueden contar si conocen la idea de que uno estudia, después va a la universidad o en un terciario estudia algo, tendría que trabajar después con lo que estudió durante toda su vida y a los 60 y pico jubilarse y vivir de la pensión. Pero hoy estamos muy lejos de ahí, porque se va también degradando las pensiones que depositamos, se van cambiando, van cambiando y se van generando cada vez más posiciones de trabajo distintas. Entonces debemos todo el tiempo desarrollarnos. Entonces es una ley tener un ahorro para el desarrollo personal, que lo vamos depositando. Otra vez, no importa para cuánto. Me encantó, Marta Elena, que también hablas de la tzedakah. Por supuesto que sí, el diezmo, lo que llamamos el measer, que también es importante. Y también todos queremos ayudar, pero no hacemos
un ahorro para poder ayudar. Entonces, para ayudarnos a nosotros mismos, para ayudar a los demás. Entonces sería parte de este tipo de ahorro del desarrollo personal, porque yo pienso que la acá también es parte del desarrollo personal, pero me encantó la acotación. Y un tercer ahorro para cubrir tu estilo de vida, o sea, un ahorro, una caja, donde vamos ahorrando. Si el día de mañana queremos renunciar del lugar de trabajo, queremos cambiar, o nos despiden por algún motivo, tenemos un ahorro que durante un tiempo determinado nos cubre el estilo de vida. Y esto es ley. Esto es ley. Si tienen alguna pregunta de esta parte del presupuesto, vamos a seguir desarrollando esta parte, y también les voy a contar sobre las herramientas que tenemos para seguir el desarrollo personal. Es difícil sin saber cómo ahorrar, ya que muchos tenemos deudas con pagos mensuales. Es cierto, pero ya di la ley de cuál es ese límite al cual tenemos que ir encaminándonos para tener control sobre la cantidad de pagos mensuales que tenemos. Y por otro lado, ¿por dónde empezar el tema de los ahorros, Judith? Espero que te haya dado una pauta lo que estoy diciendo ahora. Uriel, te paso la palabra. Bueno, muy bien. Gracias, Ilan. Con respecto a lo que Judith decía, y ya Ilan lo pautó, es que lo primero que uno debe hacer es sacar el ahorro una vez que nos llega el dinero a nuestras cuentas, o el sueldo, o lo que sea. Esa es la primera pauta. Después, el resto de los gastos los pago con lo que me queda. Y si no me alcanza, automáticamente nuestra mente va a empezar a buscar la forma de conseguir dinero, o de emprender, o de hacer, o de dar más valor en nuestro trabajo, de manera que eso nos podamos aumentar el sueldo o nuestra entrada de alguna manera, y lograr cubrir también los gastos. Pero como una ley que ya mencionó Ilan, primero saco el ahorro. Eso es una manera para mí innovadora de empezar a ahorrar, y creo que para todos puede ser muchísimo más fácil empezar a ahorrar si sacas primero el monto que destinaste para ahorro, que al final, que cuando es lo que te queda. Muy bien. Muy bien. Lo que veníamos viendo con Ilan hasta ahora es parte del presupuesto mensual, ¿ok? Lo de anotar entradas, salidas, y eso hace parte integral de una herramienta mucho más global, ¿ok? Vamos a leer acá lo que dice Warren Buffett, que es de los inversionistas más reconocidos del mundo, más exitosos, donde él dice lo siguiente: si no entiendes el lenguaje, no puedes leer el marcador. Si no puedes leer el marcador, no puedes distinguir a los ganadores de los perdedores. Por lo cual, nosotros tenemos que tener o contar con un tablero de control. El tablero de control es la herramienta para poder medir nuestros resultados financieros. Y esa es la herramienta de la cual Ilan mencionó antes, para que de hecho, como mencioné recién antes, el presupuesto mensual hace parte de esta herramienta, y ahora la vamos a ver en detalle. Muy bien, ¿por qué se llama mapa de riqueza? Porque mapa de riqueza básicamente es lo que cada uno tiene. Esa es tu riqueza. No estamos hablando de quién tiene más o quién tiene menos, sino concretamente lo que tenés. Eso se llama ya tu riqueza. Y a través de este tablero de control vamos a poder llevar a cabo o controlar o ver quién está ganando, quién está perdiendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es este mapa de riqueza. El mapa de riqueza cuenta con dos bloques. Como pueden ver, bloque de la izquierda y bloque de la derecha. Y cada uno de esos bloques está conformado por tres partes. El primer bloque
se llama riqueza neta, el bloque de la izquierda, como todos pueden ver, ¿sí? Que la riqueza neta es el resultado de los activos, que significa el valor total de las cosas que tengo o que poseo, menos nuestros pasivos. Los pasivos son el valor total de las cosas que debo. El resultado de eso me va a dar la riqueza neta, que es lo que realmente tengo. La revista Forbes, que es la que mide generalmente la riqueza de los hombres más ricos del mundo, se basa para decir cuál es el orden de la persona más rica hacia abajo a través de ese número, del número de riqueza neta, ¿sí? Ese es el número real y final de cada persona, sobre todo cuando viene la revista Forbes, reconocida a nivel mundial, y nos determina quiénes son los hombres más ricos del mundo. El segundo bloque, ya vamos a entrar más en detalles, pero el segundo bloque, que es el bloque de la derecha, es el bloque del flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo es el resultado de las entradas de dinero mensuales menos las salidas de dinero mensuales. ¿Ok? Quiero solamente, hay gente que está escribiendo en el chat sobre las situaciones afuera de Israel, todo lo que es la devaluación del dólar. Lo vamos a hablar enseguida, vamos a darle una pauta sobre eso después de esta presentación del mapa de riqueza. Ok, entonces el lado izquierdo, que es la riqueza neta, es el valor total, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un activo específico, por ejemplo, puede ser una propiedad, el valor de esa propiedad se anota ahí. Ahora, si tengo un pasivo, como una deuda, se anota el valor total de esa deuda. En las entradas anotamos lo que me entra mensualmente, que puede ser mi sueldo, puede ser un alquiler, o en las salidas tenemos lo que mencionábamos antes, los gastos de mi estilo de vida, que lo hacemos eso a través de la herramienta del presupuesto mensual, o el pago de deudas. El final del bloque de la derecha es el flujo de efectivo, eso va a ser lo que me sobra. Muy bien, ahora para ver un poquito más en detalles, vamos a ver cuáles son los tipos de activos, los tipos de activos que tenemos. Entonces, pueden ser fuentes de ingresos, como puede ser mi sueldo, puede ser también un negocio o un emprendimiento, las ganancias del negocio o del emprendimiento, puede ser la propiedad intelectual, ¿sí? La propiedad intelectual, estamos hablando de que pueden ser, si yo tengo registro de marca, puede ser que tengo libros escritos, patentes o derechos de autor. Porque eso tiene un valor económico, ¿sí? Después, otro de los activos que puedo tener son posesiones. Bueno, un bien raíz, como preguntan ahí, también es un activo, es una propiedad de bien raíz. Y sí, dependiendo de cómo lo tenemos, puede ser un activo, puede ser un pasivo. Y ahora lo vamos a explicar. La pregunta es si nos va a dar entradas, va a ser considerado como una inversión, o si nos va a dar pasivos, como si fuera mi propiedad donde yo vivo en esa casa, me va a generar salidas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una hipoteca puede ser en la casa en la que yo vivo. Ahora, las posesiones también pueden ser no solamente la propiedad en la que yo vivo, puede ser un auto, puede ser electrodomésticos o muebles, también pueden ser joyas o de repente tengo arte. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene objetos de arte y también son posesiones y dependiendo del tipo de posesiones pueden tener algún tipo de plusvalía a medida que va pasando el tiempo
o otro tipo de posesiones van disminuyendo. Por eso hay un asterisco ahí en donde dice posesiones, justamente porque tenemos posesiones como auto, casa propia, muebles, electrodomésticos, donde van disminuyendo su valor en el tiempo, y eso va a haber que actualizarlo a medida que va pasando el tiempo. Otros como joyas, artes o propiedades o bienes raíces, como mencionaban antes, puede ser que vaya aumentando su valor, y eso también lo vamos a ir actualizando. Otro de nuestros activos es el dinero líquido, que es el dinero que puedo tener en mi cuenta de ahorro o en mi billetera o en una caja. Y lo importante a destacar también en este punto es que, como dice mi amigo también Alejandro Saracho, dice, dinero que se duerme se lo lleva la inflación. Y justamente lo que estamos viviendo ahora en esta época es una inflación muy, muy grande a nivel mundial, y si ese dinero está parado en una cuenta de ahorro y no se hace nada con ello, entonces va a ir valiendo menos ese dinero, porque cuando yo lo decida utilizar, voy a poder comprar menos cosas que las que podría comprar hoy. Para los que estén interesados en cómo hacer que ese dinero no disminuya y cómo hacerlo crecer, quédense hasta el final, que tenemos una sorpresa para todos ustedes. ¿Ok? Bueno, y otro activo puede ser también dinero por cobrar. De repente tengo deudas, gente, o le presté plata a alguien, y eso es dinero por cobrar. Muy bien, tenemos los pasivos, que pueden ser básicamente, son deudas. Tenemos la hipoteca o la mashkanta, o un préstamo de auto, y tenemos tarjeta de crédito y préstamos personales. Lo importante a tener en cuenta en este tipo de pasivos es que pueden ser con garantía o sin garantía, y lo importante es entender que, dependiendo del tipo de pasivo que tengo, es el interés que me va a cobrar, que me van a cobrar por ese préstamo. De repente, si tengo un préstamo con garantía, entonces el interés va a ser más bajito, porque tiene la garantía, como una casa o un auto. Pero de repente, si tengo un préstamo personal que no tengo garantía, probablemente me cobren un interés muchísimo más alto. Vamos a seguir adelante. Ahora, con respecto al cuadro de la derecha, para saber cómo funciona el flujo de efectivo, obviamente esto es proporcionalmente, directamente proporcional a los activos y a los pasivos. Entonces, si tenemos entradas, que son fuentes de ingresos, pueden ser nuestros sueldos, nuestras utilidades del negocio, pueden ser los dividendos de las inversiones que tenemos, no el valor total como era en el activo, sino de repente la empresa en la que yo tengo invertido un determinado dinero decide pagarme dividendos, y ese ingreso lo anoto acá. Después tengo alquileres de propiedades, tengo propiedades y tengo alquiler, y ese es el ingreso. En el activo yo anoto el valor total de esa propiedad, y en la entrada el alquiler que me entra mes con mes. En las salidas anoto, como dijimos antes, los gastos de mi estilo, de tu estilo de vida, que, como dijimos, lo usamos a través del presupuesto mensual. Tenemos el pago de deudas, de préstamos. También vamos a determinar acá como salida el ahorro, como dijimos recién y ya lo aclaramos, que es lo primero que saco, el ahorro. Y eso yo lo considero como una salida. Después tenemos dinero destinado a inversiones o a capacitaciones, y también lo pongo en salidas. Y al final me va a dar el resultado de las entradas menos las salidas, el flujo de efectivo, y eso es lo que me queda. Cuando yo tengo estos dos resultados, el de la riqueza neta y el de flujo de efectivo neto, yo puedo ahora empezar a saber dónde estoy parado y cuáles son las decisiones que voy a empezar a tomar a partir de ahora. ¿Okay? Buenísimo, Uriel. ¿Querías decir algo más? Sí, bueno, quiero aclarar algunas cosas que están en el chat, porque están muy, muy interesantes. Primero, voy a empezar del último. Me preguntó Samantha si la casa donde vive es pasivo. Es una gran pregunta.
Si ustedes conocen, hay un libro muy conocido que se llama Padre Pobre, Padre Rico, no se me ve, Padre Pobre, Padre Rico, de Robert Kiyosaki. Y Robert Kiyosaki, que enseña la parte básica de la educación financiera, dice, siempre y cuando tenés una casa que no te genera entradas, entonces es un pasivo. Yo soy de los que piensa que si la casa en su mayoría ya no está hipotecada, sino que es propia, aunque por supuesto que uno pague impuestos o cosas, sigue siendo un pasivo, un activo, perdón. Lo que nos quiere decir Robert Kiyosaki, que siempre que estemos viviendo en esa casa y no estemos pensando en esa casa como una inversión o cómo hacer para venderla, entonces por supuesto que es un pasivo porque nos está generando salidas y no entradas. Cuando tenemos una casa para invertir o para que alguien la alquila y esa casa, no importa si está hipotecada o no está hipotecada, pero me está generando entradas, automáticamente se transforma en pasivo, en activo. Por eso lo que trata de generar Robert Kiyosaki y nosotros también, que cuando pensamos en la casa en la que queremos vivir y siempre pensamos, como decía mi papá, tener una casa donde caerme muerto, en realidad a nivel financiero o económico no es un pensamiento que va acorde con el crecimiento de la economía familiar. Porque en el crecimiento de la economía familiar yo tengo que pensar en activos y no en pasivos. Llámese casa, llámese auto, llámese lo que quieran llamar. ¿Okay? Entonces, otra vez, una casa que no me da un activo es un pasivo. Una casa que no me da entradas es un pasivo. Bueno, el plan cuadrante, pero no voy a entrar ahora, Ezequiel, con el plan cuadrante, porque eso ya tiene que ver con el tema de emprendimiento y todo eso es otra cosa para un taller, ya más que nada. Bueno, quiero contar y después hacían preguntas en el chat sobre todo lo que pasa en la inflación. Bueno, acá en Israel, aunque ahora hay una inflación del 5%, que acá parecería muchísimo, acá durante 12 años no hubo inflación. 12 años, sin inflación. Entonces, por supuesto que eso ayuda a manejar la economía familiar y poder pensar, planear a largo plazo la economía familiar. Ahora, los que les está pasando eso, y por supuesto que yo entiendo, y lo viví también cuando era más chico en Argentina. Volvemos a la pregunta de por dónde empezar, que lo planteamos con Uriel, que es el qué, para qué y el cómo, y tratar de plantear qué hacer en esa situación. Ahora, me imagino que la gente que vive en un país donde hay mucha inflación, todo el país vive desinflación, y hay algunos que se benefician, como siempre los pocos, y los muchos que lo sufren. Lo que yo les puedo asegurar que en el momento que ustedes se ponen qué, y la respuesta como objetivo es tener beneficios de la inflación que está pasando en el país, ya saben el para qué, lo único que les falta es empezar a leer y aprender el cómo. Y por supuesto el cómo se aprende de aquellos mínimos, esa gente, los pocos que saben cómo sacarle beneficios a la economía inflacionaria. Y aprender qué se hace. Tengo muchos amigos con mucho dinero en Argentina que saben cómo manejarse en una situación cuando el país empieza a tener picos inflacionarios como está pasando ahora. Pero para los que quieren venir a Israel o los que viven en Israel, quiero contarles un poco, ¿se me escucha bien? Quiero contarles un poco qué es lo que está pasando hoy qué es lo que está pasando hoy en Israel. ¿Okay? Como decía, hay una inflación hoy del 5% anual. Hoy en Israel parece poco para el que no vive acá, pero para nosotros es un cambio muy importante. Empiezan a subir las cosas, entonces hay que tener un poco más de cuidado de los gastos, más todavía del presupuesto familiar. El interés de los bancos, que tienen que ver con los créditos que todos tenemos o las hipotecas, subieron del 1,5 al 5,5% anual. Quiere decir que nuestros créditos fueron afectados directamente en lo que pagamos por mes, y hay que tenerlo en cuenta. La previsión del crecimiento económico en Israel se sitúa entre el 3 y el 5%, o sea que todavía Israel, por más que está sufriendo junto con la economía mundial lo que está pasando, pero Israel todavía sigue creciendo, para que entiendan el poder adquisitivo todavía que hay en Israel
y el potencial que tiene Israel a pesar del problema económico que hay en todos lados del mundo. Así sea, de todas maneras, para que sepan que los intereses en las cajas de ahorro de los bancos casi que no subieron, aunque el interés del Banco de Israel subió, los intereses en la caja de ahorro quedaron igual, y eso nos pone a pensar cómo hacer para poder ahorrar en lugares que me den mejores beneficios. Y por más que en otros países están acostumbrados, acá en Israel todavía no se refleja la inflación en la subida de sueldos, o sea, seguimos cobrando lo mismo, aunque los precios siguen subiendo, y hay que tenerlo en cuenta. Y para comprar una casa en Israel, hoy hace falta el promedio, es un cálculo económico, para comprarse una casa en Israel hace falta en promedio 150 sueldos, cuando hace 30 años hacían falta 100 sueldos. O sea que no solamente que las casas suben, sino que la cantidad de dinero que necesito para comprar la casa también sube en relación a lo que voy ganando, y eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Vamos a regalar acá, así que le voy a pedir para que la gente que quiera, que se anote, tenemos que abrir un WhatsApp, quizás ya le vamos a pedir al Rabbi Yehuda, o que él los pase, conoce a la mayoría de la gente que está acá, para que le podamos pasar a través del chat, o a través del WhatsApp, perdón, o a través del mail, si el Rabbi Yehuda los tiene también, y si no, que lo vayan anotando. Ilan, yo lo que diría es que pongan en el chat, para el que quiera. Ustedes, la información de ustedes, o sea, celular, mail, para que la gente que quiera seguir en contacto lo puedan hacer. Anota el